¿Todos me escuchan? Buenas tardes, gracias por estar aquí y tomar su tiempo este fin de semana. Cuando me invitaron para hablar con ustedes en este simposio, estaba pensando, ¿cuál será el tema que para darles a ustedes? Y me pregunto como endocrinóloga el aspecto de las enfermedades crónicas. Diabetes es uno de los más comunes enfermedades crónicas. Casi todos mis pacientes han tenido diabetes por décadas y me pregunto si hay la forma de prevenir esta enfermedad crónica. Y esa es la razón de la intención de hablar con ustedes, para ponerlos al tanto, y es claramente que la podemos prevenir. Y quiero tomar la oportunidad de hablar de los monitores de glucosa. Esa es una herramienta que se ha revolucionado en manejar la diabetes y te da el tiempo exacto de los datos de glucosa. Lo he estado usando mucho y recomendado a mis pacientes. También tenemos datos de que los individuos sanos se pueden beneficiar con esta tecnología. En los próximos 45 minutos voy a revisar de la prevención y también de los monitores de glucosa, y si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Vamos a empezar con las estadísticas para que entendamos qué tan grande es esta enfermedad crónica. Tenemos 38.4 millones de gentes en Estados Unidos que tienen diabetes. Estos números son recientes, en los últimos 2 años. De ese porcentaje, 29.7 ha sido diagnosticado clínicamente. 8.7 millones no están al tanto, no han sido diagnosticados. Pero más importante de eso, 97.6 millones de adultos tienen prediabetes y el gran porcentaje no lo sabe. Se sabe que diabetes es una contribuidor mayor de factor en muerte, primer causa de ceguera, primer causa de SRD, que es una enfermedad, y la primera causa de amputaciones no traumáticas. En el año 22 se estimó el costo para diagnosticar diabetes en Estados Unidos 412 billones. Si estamos hablando de prevención, podemos reducir esta enfermedad crónica. Antes de que alguien desarrolle diabetes, hay una trayectoria de años o décadas de ser resistente a la insulina que lo lleva a prediabético y después se vuelve diabético. ¿Cuál es la resistencia de la insulina? Es lo básico para entender si usted puede prevenirlo. Básicamente, la resistencia a insulina es la imposibilidad de responder biológicamente a la estimulación de insulina en los tejidos. La parte de arriba demuestra que cuando comemos lo absorbe el estómago y glucosa se libera dentro del sistema. Tenemos células TERA, que son células que causan el aumento de glucosa, y su páncreas libera insulina, y el mismo mecanismo es en su hígado, donde se mantiene la grasa para producir energía y otros caminos para obtener energía. Técnicamente no hay elevación de glucosa en su sangre, porque cuando se deja que la glucosa se relaje, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, hay glucosa e insulina al mismo tiempo que se libera. Entonces, no toma suficiente glucosa para darle a la sangre
sus músculos están resistiendo a la acción de glucosa y en sí no se puede usar para energía de alimentación. Entonces la glucosa se dispersa en su sangre y ese es el principio de la resistencia de insulina. Entonces aumenta y entonces hay más desarrollo en glucosa y es como se desarrolla la diabetes. Este número quería demostrarles para entender cuando antes de que usted desarrolle diabetes tiene la tolerancia de glucosa elevada, pero no para tener la diagnóstico de diabetes, pero puede ser prediabético. Esto es un individuo normal. La línea roja es la resistencia de insulina y podemos observar que la resistencia de insulina empieza a elevarse y se desarrolla para diabetes a su máximo. Y quiero usar para demostrarle la línea amarilla es la producción de insulina. Es por medio del páncreas, por las las células beta, y pueden observar la resistencia que aumenta y también la glucosa aumenta. El páncreas trabaja muy fuerte para liberar la insulina, para asegurarse que los niveles de glucosa son normales. Están trabajando extra y en el tiempo dado le da prediabetes y entonces todo están haciendo un trabajo muy elevado, mucho trabajo para sus órganos. Esto significa que nos demuestra que el porcentaje de aumentar el beta es el tiempo que tiene cero, cuando no tiene su diagnóstico, y también tiene el nivel de azúcar de 5 a 10 años para desarrollar diabetes. Y sube la función de las células beta, y puede observar que si ha sido prediabético por 10 años, su célula beta está al 40% más bajo. Es la pérdida. No se puede recuperar esa pérdida a menos de que tenga un trasplante de hígado. Para cuando llegue al número 5, sus 50% de sus células betas se han muerto. Tiene que entender el aspecto de diabetes, cómo preservamos a esas células beta para que no se destruyan y podamos prevenir esta enfermedad. La única manera es asegurarnos que no tenemos la azúcar elevada de glucosa. Y para demostrarles aquí, la prediabetes es 40% de la pérdida de la función de la beta cell, y cuando desarrolla diabetes la pérdida ha sido a 60% de esta célula. Si un individuo está caminando sanamente, ¿hay alguna manifestación física que podemos observar que están resistiendo a la insulina? Si alguien tiene oscuridad alrededor de su cuello o al lado de su cuello, es acantosis necrotans. Esa es la forma que se demuestra se oscurece la piel en esas áreas, abajo de su axila y alrededor de su cuello. Muchas mujeres en la área reproductiva desarrollan acné, han perdido, tienen más vello en su barbilla y tienen una resistencia de resistencia a la insulina, y entonces desarrollan diabetes en su vida. ¿Cómo son las manifestaciones? Técnicamente, ¿a quién vamos a hacerle la prueba de detección? Alguien que tenga más peso o sea obeso, a más de su 25% de su graso, o que tenga los otros factores de riesgo. Si tienen tienen familiares americano negro,
asiático, si tienen la presión arterial alta, si tienen bajo HDL, el buen colesterol, si tiene bajo el LDH es un gran riesgo. Si tiene una triglicerina elevada a 250, es normalmente al 50. Es uno de los cursores para resistencia a la insulina. Muchos de mis pacientes que veo me ven para perder peso. Me hago seguro de hacerles el panel lípido para ver si tiene resistencia a la insulina. Como mencioné, si tiene historia de PSS, que es el peso, porcentaje del peso, si tiene historia de diabetes gestional cuando está embarazado, tenemos un alto riesgo de desarrollarlo. Si tienen diabetes gestional cuando está embarazado. Y también pacientes que tienen SIDA o también básicamente cada persona tiene que tener esta prueba de detención, para mi opinión. Si tiene 25 años o más, por favor, hágase la prueba de detención. ¿Cuáles son los números que tenemos que observar para bajar? Cuando hablamos de la diabetes, sabemos que SBG es el plasma glucosa. Si tienen el plasma que le llaman AC1, A1C, A6.5, es diabético. Si esa glucosa en ayunas es mayor de 6.4, es prediabetes. No, el individuo normal que tiene un plasma en su azúcar menos de 5% en su A1C es no prediabético. Esta gráfica demuestra el porcentaje y los riesgos de desarrollar diabetes al ser prediabético. Cuando su A1C está hasta 5.6, el riesgo sería el 25%. Para el tiempo que sube de 6.4 su A1C, su riesgo sería más alto de 50%. Así que, ¿cómo prevenimos esto? Lo más importante es la dieta y el ejercicio, el estilo de vida y sus cambios que hace. Si hablamos de su alimentación, tenemos un centro en Green Bay donde damos mucha educación a los diabéticos y prediabéticos. La dieta es muy importante. ¿Qué significa? Tiene control a carbohidratos, eliminar carbohidratos. Y hay tipos de azúcares que obtiene esa alimentación. Por favor, hable con su nutrólogo o su educador de salud y haga ejercicio. Debe de ser diario, es eminente. Por décadas hemos sabido que reduce su azúcar en la sangre. ¿Cuál es moderado? Intensidad moderada. Caminar rápido, no caminar lentamente. Que aumente su ritmo cardíaco. Trapear, barrer, también eleva su ritmo cardíaco. Si puede caminar, también eso es buenísimo. Alguien que juega tenis, bicicleta, eso es categoría moderada, de 20 a 60 minutos, por lo menos un par de días a la semana. Como mencionado, ya sabemos que el plasma en ayunas es muy importante. Y cuando hablamos OGTT es el examen de glucosa y le dan una bebida para tomar en ayunas que no sabe muy bien. Usted lo ingiere y hacen un ejemplo de plasma en ayunas para su glucosa sanguínea. Si mide de 140 a 199 miligramos, es prediabético. De 7.8 a 11.1 es también diabético. Esa es otra forma de diagnosticar. Perdón por esta diapositiva, pero usted puede entrar a la red de
Diabético Association, que le puede demostrar sus riesgos, tener tipo 2 diabetes, su edad, su género, si usted ha tenido diabetes gestional, si tiene historial familiar, si alguna vez lo han diagnosticado con presión arterial, si es activo o no, o si está sobrepasado de peso. Si tiene un número 5 o más alto y hispano, por favor hable con su proveedor de salud para la prueba de detención. Primero, el tipo de vida, dieta, ejercicio. Si alguien fuma, le recomiendo que cese de fumar. También duerma bien. Si está deprivado de su descanso, el estrés aumenta, su elevación de cortisol, entonces aumenta. Y también el componente genético. Si tiene diabetes en su familia, y algunos medicamentos pueden aumentar su riesgo para desarrollar. Digamos que usted está usando esteroides por mucho tiempo, son riesgos de factores. Y esta llave, en general, la prevención será tener un examen anual con su proveedor si está pasado de peso, pierda peso. Si tiene tenemos mucho medicamento para ayudarle a perder peso, o cirugía es otra opción, pero también sería el último recurso, no sería mi primera referencia. También ejercitarse, nutrición, dejar de fumar, y si trajo todo, algunos medicamentos. Metformin es uno de los más efectivos drogas para resistencia. Podría empezar medicamento, que es el metformin. Quiero mencionar o que entienden o que estén en alto. Si, por ejemplo, usted va a su doctor y tiene un examen de glucosa y un examen de A1C, ¿eso significa que usted se tiene que preocupar? No, no. Hay otros perímetros que podemos observar. Si usted es resistente a la insulina, si quiere hablar de prevenciones o captar estas acciones, lo primero es, si usted come, sube su azúcar, y esto es el marcador más importante, por ejemplo, para la resistencia de insulina, para desarrollar prediabético o diabéticos. Y también hay monitores de glucosa. Han cambiado porque van a estar observando los datos cada minutos por 7 días, dependiendo de cómo lo escoja usted, y le demuestra cuando hace su azúcar en su sangre, mientras duerme, mientras come. Tenemos que entender cuál es el monitor que nos monitorea. CGM es un aparato que la pregunta fue, este cubre CGM en sus aparatos médicos? Correntemente se ha aprobado para los que no tienen diabetes. DME es solamente para los diabéticos de tipo 2, depende del guía de pautas, pero hay dos compañías, Friesen Albert, han liberado aparatos que puede comprar en línea, no necesita contactar a su seguranza, usted puede comprarlo. ¿Cuál es lo que hace este monitor? Es un sensor que va en su brazo o en su abdomen de 1 a
25 minutos y está teniendo el recibidor donde da los datos que usted puede observar de cada 5 a 15 minutos su nivel de azúcar. Hay un sensor que muy pequeño que mide su glucosa en su sangre y es como lo recibe el aparato para leer su glucosa. Es importante entender la diferencia. Cuando usted se pica el dedo, esa lectura es capilar, esa lectura. Entonces hay una tardanza entre cuando se mide en el dedo que con el monitor. Es más efectivo cuando usted se mide en el dedo, se hace la puntura de la gota de sangre, es más efectiva. Entonces hay una tardanza en la lectura por sus CGM. La lectura es capilar o más profunda. Esto nos demuestra qué importante es este monitor. Observe los puntos negros. Estos se usan con los datos cuando se pica el dedo. Digamos, estoy checando mi sangre por medio de picarme el dedo 3 veces al día. Mi azúcar en la mañana es cuando estoy en ayunas es 90. Lo checa otra vez antes de desayunar o después de desayunar. Será unos 50, antes de la cena son 100. Y si checa sus niveles de azúcar, están bien. Pero si usted observa el contenido, de los números en el monitor, serían 350. Esto no se hubiera podido detectar si no tuviera usted el aparato. El pincharse el dedo no tiene todos estos datos durante el día, cuáles son sus niveles, mientras tenga más datos que comparar como con el aparato. Un ejemplo perfecto, ¿cómo puedo hacerles entender más fácilmente? Es que les digo a mis pacientes, el A1C no nos da toda la información, es una parte de su valor de laboratorio, porque siempre veo los datos del monitor. La última número que es el 100%, el paciente número 3, digamos, tiene A1C7. Si ve la parcela región verde, este es lo que estamos tratando de llegar. Y si observa, el 100% del tiempo este paciente tiene más tiempo en su diabetes. Paciente número 3, en la parte del lado derecho. En medio, su rango es un porcentaje, porque se midió la glucosa después de la alimentación. Y si ve el número primero, su porcentaje es 40. Para mí, idealmente sería el paciente número 3 a mano derecha, porque tiene menos variables de glucosa en la sangre. El control, queremos mantener la certeza que no tiene aumento o momentos más altos con azúcar en la sangre elevada durante el día. CGM, el aparato le da los datos reales y para los diabéticos tienen los bajos, a las medidas altas, ha sido magnífico. Aquí están las personales opciones sin prescripción. Si necesita usted receta médica, esto es para la población con diabética, tiene diferentes estilos, tienen diferentes, el que se implanta y puede usarse por un año y hay diferentes marcas que puede usted usar. Yo en lo que me quiero enfocar son los que no están prescritos para prevenir. Si usted no puede obtenerlo por medio de su servicio médico, usted lo puede obtener. Hay 2 compañeros, Dexcom, fue el año pasado, Albert este año lo acaba de liberar, 2 monitores de glucosa, Stelo en Lingo.
usted puede entrar a la red y poder ordenarlo. No necesita prescripción médica. El Dexcom Stelo, usted podrá básicamente para las personas que tienen 18 años o más y no toma insulina. Y puede variar para los individuos. El sensor mide su glucosa casi minutos y tiene 30 minutos para que se prenda completamente y empieza a darle la lectura. Los rangos son de 70 a 250 y usted puede cambiar ese rango. Y se puede monitorear. Usted puede entrar a la red Dexcom y puede usted observar toda de 24/7 horas, 7 días. Y hay también, si tiene usted una medida de azúcar en su sangre elevada después de comer, por ejemplo, puede usted observarlo. Y digamos, le va a dar diferentes datos cuando esté usted durmiendo, si no durmió bien, cuál el estrés que hace con su glucosa, el ejercicio que le hace, la alimentación. Es muy informativo para pacientes porque explica cuándo es que sube su azúcar en su sangre, a qué momento o qué actividad. Y también el otro aparato, Abbott Lingo, es para gente de 18 años o más que no está usando insulina. Su rango es de 55 a 200 miligramos y le da la lectura cada minuto, pero toma 1 hora para empezar a funcionar. También tiene una aplicación. La única diferencia entre el Stelo en el Alingo, no tiene alarma, pero creo que es magnífico porque las alarmas, su esposo puede enojarse porque lo despertó durante la medianoche. Muchos pacientes me dicen, lo odio porque quiero tirarlo, porque no puedo dormir por las alertas. Yo creo que es muy beneficial no tener las alarmas para los diabéticos que tienen muchas subidas y bajadas. La diferencia entre estos dos aparatos, Stelo trabaja 15.5 días, Abbott 14 días. Dexcom tiene el beneficio de poder compartir los datos. Lo puede compartir con alguien más, su familia, su ser querido, quieren hablar de esto, tiene la opción. Abbott no lo puede compartir. Como mencioné, los rangos de azúcar compatible, Dexcom le va a dar exactamente la hora. Si tiene la altura, la lectura alta de azúcar en su sangre, se le va a decir a qué hora es. Abbott no lo tiene, desafortunadamente. Tiene educación con la aplicación. Lingo tiene Lingo puntos. Quiere asegurarse que tenga menos puntos porque le dan puntos. Entonces, si su azúcar aumenta, ¿cómo puede prevenirlo? Es muy educacional. Muy educativo, perdón. Entonces tenemos que entender que puede haber altos o falsos lecturas de sus lecturas. Cualquier lectura más de 1000 miligramos tiene que estar entendiendo si usted está usando sustancias falsely, vitamina C, acetaminofén, y hay otros comunes en Dexcom, puede interferir en las lecturas. Si está tomando ácido fólico, también la lectura puede ser falsa. También las compresiones bajas. Si está durmiendo, si tiene el sensor en el brazo, el sensor no va a leer su glucosa exactamente. Le puede dar la lectura falsa. Y le digo al paciente, en medio de la noche, si usted está usando este aparato
y no lo está dando una alerta, asegúrese que va a tomarse a medir el azúcar picándose el dedo. También puede haber un impacto en el volumen de fluidos en su cuerpo, porque nos puede dar falsas lecturas. Y tal vez el sensor que tiene algún error, asegúrese que siempre se mide su azúcar también picándose el dedo. Deshidratación puede afectar su lectura. Sí, definitivamente. Cuando usted checa su glucosa en su sangre, si hay una duda, píquese el dedo. Si el monitor no le da la lectura correcta, si usted tiene una duda, píquese el dedo. Y hay pacientes que están recibiendo diálisis, aún usa esta máquina, pero también les digo, asegúrese que cheque la sangre de su dedo para dar una lectura más correcta en los niveles exactos, porque no son exactos. Y también sustancias que interfieren como vitamina C, y también hay un retardo entre la lectura, entre el aparato y el picarse el dedo. Son los rangos de tiempo. Cuando usted ve los datos de CGM en su teléfono, para cuando estamos hablando de estos aparatos, esto es para la población diabética. El rango es 77 a 180, pero para un individuo prediabético o normal, yo prefiero que tenga el rango de 70 a 180. 90% es de 70 a 140. Y si no, hay razones por qué sucede en que tengamos esa lectura. El reporte puede observar el GM1, que es la glucosa, que es estimando el A1C, cómo están sus azúcares, y puede usted observar esos datos. Otra pregunta. ¿Qué podemos aprender de los datos de CGM de los individuos sanos? ¿Cuál es el aprendizaje? Primero, ¿por qué escogería una persona que es sano y está curioso? Puede probar este aparato. Si alguien es prediabético, si puede observar cómo están sus niveles de azúcar, sería un candidato. Y lo más importante es que quiero enfocarme es checar como glicémico, es tener azúcares altos y bajos. Los altos son después de alimento. Glucemic es uno de los predictores para insulina resistencia. Si tiene una subida de azúcar en su sangre, tiene que ver qué puede ser. Esto es glicemia. Por ejemplo, si un paciente tiene un A1C de 5.3, estamos hablando de la prevención y no tenemos datos para cuando nos apague aumentar los riesgos para los azúcares que son de rango normal. ¿Le beneficia en largo plazo? Sí, esa es la respuesta. Hay datos que demuestran que si tiene usted una glucosa de ayunas 87, tiene el aumento o el factor más elevado porque sus azúcares son altas. El A1C más del 5% es progresivo. Si su lectura está más de 200, es un indicador para enfermedades cardíacas o su azúcar tenemos que mantenerla en observación siempre, porque podría afectarle. En Kaiser tenemos unos datos que cada miligramo los riesgos se aumenta el 6%. Si su
glucosa, los riesgos son 2 o 3 veces más altos, mientras su A1C será menor de 185. Si su azúcar es 85 a 99, su riesgo sí tiene de 90 a 94, tiene más alto el porcentaje de desarrollar diabetes. Si su glucosa aumenta de 80 a 87, son más altos los riesgos. La glucosa número 2, hemos medido predictivo de mortalidad y desarrollar enfermedades arteriales. Para cualquier persona que tenga su glucosa más alto de 200, tiene más riesgo de mortalidad por diabetes, aunque tenga una A1C normal. Lo más importante es cuando él tiene su glucosa normal, también puede tener resistencia a la insulina. Y lo que estamos diciendo es que el CGM, si tiene una lectura normal para el A1, sí puede desarrollar hipoglicemia. Glicemia, la variedad, podemos decir, ¿cuándo sube realmente? ¿Importa? Sí. Si su A1C es la medida de su sangre, de su glucosa por los últimos 3 meses. Pero en este aparato es cada minuto diario y observamos eso. Lo que quiero enfocarme es el tiempo y el rango que sube o baja, la medida después del... no quiero mencionar algo muy confuso, pero si al tiempo que sube 95 a 100%, digamos, y tiene 70 a 140, no se tiene que preocupar. Esa es la medida. Pero si el porcentaje es más alto, entonces estos son los datos donde usted sube y que lo causa. Básicamente, esta gráfica demuestra que la glicemia, ¿cómo se ve en lectura? La parte de abajo tiene diabetes número 2. ¿Ve los piquitos que suben? La gráfica pero lo más alto es donde está más el individuo más sano, el superior. Lo que tenemos que enfocarnos es la gráfica de arriba. No tiene que tener muchas subidas después de haber comido. Otra vez, estos son datos si a ustedes les interesa observar y las habilidades glicémicas o las variedades, las enfermedades cardiovasculares y también complicaciones por largo plazo. Estos datos se estudiaron por 20 décadas en jóvenes individuos entre 25 años a 30 años de edad. Si tenían una medida alto, hemos documentado qué importancia es saberlo, porque puede proceder en el procesamiento mental y otros problemas. ¿Qué tan activo, qué tan seguro es la bebida? Y digamos, el más efectivo es el picarse el dedo, la lectura del dedo. La segunda es CGM. Si su glucosa es menor de 70%, puede ser que falsamente le dé una lectura. Así es que siempre les recomiendo que se haga el examen picando el dedo. ¿Cuál es la causa de postprandial hiperglicemia? Varias cosas. Si se pasa de peso, su PM1, si no duerme bien, estrés crónico. El estrés relaja el colesterol y lo libera si usted es más sedentario, no hace ejercicio, si toma medicamentos, beta blocker por hipertensión, alta colesterol, hay más alto riesgo. Pero tiene que medir los altos riesgos
Y si tiene su presión arterial, tiene que medir. Si consume cafeína, también. Aunque nos encanta el café, pero ¿cuáles son otros factores? Dieta es mayor. Si usted está comiendo mucho alimento procesado, alimentos blancos, pasta, arroz, carbohidratos muy simples. Y hay otros pacientes que son más provenientes a la resistencia. Después de la cena se suben el azúcar y es un imbalance hormonal que puede demostrar individualmente. Pero siempre les aviso a mis pacientes o les digo, asegúrese que siempre se mide el azúcar 4 horas antes de la alimentación y antes de dormir, porque tiene que saber cómo digiere la comida, comer más proteínas, menos grasas y carbohidratos más sanos. Y si puede caminar después de cenar. Y también otra cosa que no se habla, los microbios de los intestinos que liberan butyrate. Si no tienen los microbios exactos, le bajan los niveles. Y ese es otro tema del que no estamos hablando. Pero eso quiere decir mucho, sus microbios en sus intestinos. Y la glucosa, la respuesta es individual. Y por eso es la razón que tenemos que tomar en cuenta que podríamos tener 2 aparatos para comparar nuestros datos. En resumen, lo que quisiera enfatizar es el CGM. El aparato puede maximizar cómo monitorear su salud. Y también la glucosa puede aumentar en cualquier parte del día. Y si es mayor de $200, aunque usted esté tomando eso A1C, es un número, tiene usted que tener siempre menos de 140 en su lectura. Si usa el CGM, puede usted medirlo cuando usted va a caminar. La glicemia regula los números y observe los momentos que sube su azúcar, observe sus alimentos. Quiere tener un 70 a 140 en su lectura. Es importante saber. Y si tiene duda, por favor, píquese el dedo y tome esa medida. Y cada persona tiene una respuesta diferente a los alimentos, genético y diferentes factores. Ejercicio y dieta es lo más importante. Hablamos de la índice glicémica y también de la dieta. Quiere asegurarse que usted escoge los alimentos que tiene el índice más bajo de glucosa. Y los educadores de salud le pueden dar una guía. Y encontré CGM muy beneficio para muchos de mis pacientes obesos. Para cuando utilizan estos aparatos, pueden ver qué hace la comida, el alimento en su cuerpo. Entonces están más al tanto. Pueden comer, cambiar sus hábitos de alimentación, de ejercicio. Pueden observar qué pasa si comen pizza y digamos que cuando comen una rebanada o 2 y pueden ver la diferencia. Y cuando usted empieza a hacer esos cambios, cuando ha visto los beneficios, entonces usted está haciendo más ejercicio. También esto puede usted alcanzar la prevención y tomando datos diarios. Y quiero invitar a Kelly, que es nuestro gerente en prevención de diabetes, y tenemos un equipo magnífico, dietéticos, nutrólogos, endocrinólogos para la prevención de diabetes. Tenemos también personas en nuestro equipo y tenemos a una persona que les va a detallar
qué es lo que ofrecemos. Gracias, muchas gracias. Soy Kelly y soy el manejador o el gerente del departamento. Y la doctora nos demostró cómo es la prediabetes y qué puede hacer ahora con toda esta educación, esta información. En el Centro de Diabetes es parte de nuestra lo que ofrecemos en los servicios de salud para los personal, para nuestros pacientes con diabetes 1, diabetes 2 y también para los pacientes que no tienen diabetes. Hablamos con muchas personas que han comprado el Stelo, el Lingo y los datos que puede observar, qué es lo que hace su glucosa después de comer y puede hablar con su educador de dietas y puede aprender más individualmente lo que podemos ofrecer. Observamos muchos pacientes también para entrenar con la bomba de monitorear profesionalmente e individualmente. Si usted está interesado, por favor, en su formato, en su hoja, déjenos información y también hable con su proveedor de salud y puede usted ordenar este monitor en línea y nos puede dar una llamada. Estaríamos muy contentos de hacer un cuidado individualizado para su cuidado de salud y darle la información debida. Tenemos la oportunidad de hacer preguntas y vamos a empezar en la parte trasera del cuarto. Gracias por su presentación. He oído que 2 horas después de su alimento es el mejor parte del día para checar su azúcar y siempre me inclino en checarlo antes porque soy ansioso, pero él sube su azúcar 2 horas después de haber consumido alimentos. 2 horas antes y 2 horas después, como mencioné. 2 horas después de su alimento es muy importante porque le puede decir que si tiene hiperglicemia. Para mis diabéticos les digo que quieren asegurarse de tomarse la medida después de alimentación, pero si usted es un individuo sano, quiero que su medida sea máximo a 140, que no 2 horas después de alimentos. Gracias, fue mucha información lo que nos dio. Yo siempre voy a mis exámenes prediabéticos. Mi cardiólogo, que prescribió 5 miligramos atorvastatin y me ha hecho una prueba de protocolo. Yo me siento bien, pero ¿qué pasa? Yo creo que para mí comentar tendría que ver los datos de usted. Si usted tiene un rango es de 70 a 180, si usted ve la medida, esto es para los diabéticos, no diabéticos o prediabéticos, digamos de 70 a 140 tiene que ser su medida. Técnicamente, si usted come después y sube de 140, entonces puede reducir su glucemia después de cada alimentación, aunque usted sea prediabético. Muchas gracias por su presentación. Yo he tenido diabetes tipo 2 por más de 15 años y siempre he ido al centro de diabéticos y tomo el medicamento Ozempic y siempre han
ha dicho que es para el manejamiento del peso. ¿Usted cree que OMSEPEC, o sea, categoría de medicamento, nos ayuda para mantener nuestra lectura de A1C? ¿Qué pasa con este tipo de medicamento? Está aprobado para el diabetes tipo 2, pero si usted está hablando del componente de perder peso, está aprobada ese Senda, Agobi o Zemba, que es el más reciente. Se ha escuchado mucho acerca de la pérdida de peso por las celebridades, de estos medicamentos, pero quiero decir que estos medicamentos son muy beneficiosos, pero lo tiene que usar con los cambios de vida que usted hace. Si usted hace ejercicio, si observa cómo se alimenta. Tengo muchas pacientes que quieren perder peso, que están sobrepasadas o son obesas. Esto puede reducir sus lecturas de azúcar porque reduce su hambre, porque le reduce también el azúcar, su absorción en su hígado y todos los muchos aspectos, y también muchos cambios en su cerebro, porque esto no solamente que reduce su apetito, pero también le baja la producción en otros mecanismos, y por eso le ayuda que coma más sano y que haga ejercicio, y le reduce su 1 y su presión arterial. Es importante saber que cuando pierde peso, 50% pierde músculo. Lo que observamos es que si usted no está haciendo ejercicio o no hace un entrenamiento más estrenuoso, usted puede perder mucho músculo. Y ya que pierde su pérdida de músculo, perdón, ¿por qué? Su metabolismo en músculo ya se acabó, porque no hace ejercicio, porque no hace fuerza con sus ejercicios fuertes. Es importante, si usted usa estos medicamentos, es muy beneficial y son milagrosos para los pacientes que hacen cambios en su vida, en estado de vida. Desafortunadamente las aseguranzas no nos apoyan, pero si tiene apnea del dormir, usted puede tener su aseguranza que se la apruebe. Todos los farmacéuticos pueden decir si me paga esto, porque si no están reguladas por la seguridad del FDA, tiene que tener cuidado y tiene que tener muchas farmacéuticas han tenido demandas porque el fármaco producción tiene que estar seguro que hay un doctor con licencia que le puede dar o referir a este medicamento. ¿Qué significa diabetes 1? No se escucha mucho. Diabetes tipo 1 básicamente es autoinmune. Usualmente varía en su páncreas y no produce insulina. La causa es inmunológica. Si tiene un problema con su páncreas y sus células beta no se producen, es una condición inmune. Prevención no hay. Esto nos pasa en nuestra inmunología. Diabetes número 2. Su páncreas produce insulina, pero puede prevenirse. Y esa es la diferencia. La meta para controlar el diabetes
70% sería consumir alimentos verdes, ¿sí? Si usted es diabético, usted debería de tener su rango de 170 a 180. Pero a mí me gustaría si tuviera 90% en ese rango de 70 a 180, porque así puede evitar las altas y las bajas de su azúcar. Si usted es no diabético o prediabético, usted está sano, el rango tiene que ser el rango de 70 a 140, 95% del tiempo. Hay datos que demuestran que sus números son más altos, tiene más riesgo para enfermedades cardiovasculares y puede tener otras complicaciones definitivamente. Y también declinación cognitiva. Si es más alto, tiene más alta el azúcar en su cuerpo, tiene esos riesgos. Entiendo que los diabéticos tienen dos cosas en común. No producen insulina y también en sus células beta. ¿Cuál es la diferencia? Al principio demostré que cuando básicamente tiene esa gráfica, sus células beta producen insulina. Y cuando tiene resistencia a la insulina, sus células betas trabajan más rápido y mientras su azúcar sube, las células betas trabajan más y más y más, entonces desarrolla prediabética. Y entonces en sí el cuerpo se agota y entonces no puede producir más. Si tienen una diabetes mal controlada, las células beta siguen trabajando, pero el problema que tiene es resistencia a insulina. Entonces llega al momento que ya no tiene esas células y usted depende de insulina por años porque usted no mantiene su diabetes controlada, porque sus células trabajan más y más hasta que ya no tiene. Ya cuando pierde esas células ya no las podemos producir. Entonces es importante saber cuándo es nuestras altas y nuestras bajas. Estamos hablando de diabetes número 2, type 2. Tengo preguntas acerca de las células B, betas. También pueden ser producidas en Hodgkinos, en esa categoría. ¿Son las mismas funciones o diferentes? Las zetas, las células B son diferentes. Beta células están en el páncreas y estas tienen diferente trabajo. Estas liberan insulina. ¿Cómo se determina el PM1 en el cuerpo? Es no el peso. ¿Cómo podemos tener la base para saber cuál es el nivel de azúcar para un atleta? Puede ser la composición corporal. Son aparatos donde usted le pueden medir diferentes contenidos en su peso, masa de músculo, pero he tenido atletas que usan los monitores para poder usar para medir sus
sus niveles para diferentes atletas. Si usted hace algún ejercicio aeróbico, usted va a observar que sus niveles de azúcar son más bajos. Si usted hace alto a ejercicios más fuertes, pero si no sube su ritmo cardíaco, es diferente. Algunos de los atletas que comen muchos carbohidratos antes de una carrera, digamos, porque van a quemar esos carbohidratos después de un tetratlón o algo así. El aparato se puede usarlo para medir los altos y los bajos, aunque sea atleta y vaya y queme esas calorías extras. Si usted puede observar, si pesan más de 200 libras, el componente es masa de músculo, entonces no tiene estas altas y bajas en su glucosa. Usted está normal, sano. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de estas máquinas? Dexcom es $89 por un mes. Tiene 2 sensores y duran 15 días. Si lo quiere usar nada más por un mes, sería $99. Y Lingos Estelos, más aproximadamente lo mismo, de $80 a $90 al mes. Y si quiere seguir usándolo, es un poquito extra, pero son similares. ¿Por qué no Armor? Yo no lo describo, es porque es una glándula natural. Es importante entender la tiroide. Los niveles son diferentes. Si usted no usa el medicamento apropiadamente, tiene efectos secundarios, pérdida de ósea y no está regulado. No estoy segura, el D4 o el D3 son medicamentos, por eso es que yo no prescribo este medicamento, hago una combinación, pero no estoy segura de los porcentajes. Y esa es la razón por qué hay medicamentos que no prescribo.